Bueno, gracias, Catherine, por la presentación. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí en este webinar, en esta reunión virtual que vamos a tener para tratar un tema muy importante como son los rociadores automáticos y su enfoque para protección de bodegas de almacenamiento o almacenes, como sean llamados en sus países. Bien, un poco con la presentación de Catherine, de mi currículum vitae. Yo soy ingeniero mecánico graduado en Uruguay. Soy subgerente para IFCC del Cono Sur. IFCC es una empresa que se dedica a la consultoría e ingeniería en protección contra incendios. Tiene sede principal en Washington y diferentes subsidiarias en toda Latinoamérica. Y es una consultora que se dedica exclusivamente a protección contra incendios. He obtenido experiencia en lo que es sistemas en base a agua, sistemas de rociadores automáticos, sistemas dispersores, salas de bomba y otros sistemas de extinción y control de incendios a través de experiencia en proyectos de generación eléctrica, petróleo, minería, alimentos, farmacéuticas, entre otras ramas. Bien, haciendo las presentaciones de orden, para dar un poco claridad a lo que van a ver en el webinar, vamos a tocar 3 puntos. El primer punto es sobre la importancia que tienen los rociadores para proteger bodegas, la importancia de su presencia en bodegas o almacenes. Luego vamos a pasar a hablar de los desafíos que tiene una selección, el diseño o mismo la revisión de un sistema de rociadores automáticos para este tipo de ocupaciones. Y finalmente vamos a dar algunas breves descripciones de lo que es el curso de protección de bodegas con rociadores automáticos que vamos a estar impartiendo en días posteriores del 23 al 25 de junio, donde se van a ver reflejados y se van a tratar en profundidad todos los temas que vamos a ver en el webinar y muchos más. Bien, para ver la importancia que tienen los rociadores, a continuación vamos a ver un video de FM Global. A propósito, FM, para los que no lo sepan, probablemente todos los que estén en la audiencia saben lo que es FM o han escuchado alguna vez de ello, es una empresa, una aseguradora de las más importantes a nivel mundial, que también realiza sus pruebas para categorizar riesgos de incendio, certifica equipos y servicios, y algo muy interesante es que realiza sus propias guías de diseño con los cuales ella o FM se siente seguro de proteger a sus clientes. El video va a estar en silencio y yo les voy a ir haciendo algunas descripciones al video. No sé si ahí lo están pudiendo ver. Yo tengo algún problema con el video, déjenme ver si los puedo. Déjenme buscarlo a ver si lo pueden ver desde aquí. Lo voy a poner en silencio. Disculpen por los inconvenientes. Aquí van a ver un incendio de 2 bodegas simuladas. En el lado derecho es una bodega con rociadores automáticos y en el lado izquierdo es una bodega con detección de incendios solamente. También pueden ver que es una bodega con estanterías de 3 niveles y lo que se almacena en la estantería, en el pallet, es plástico, es poliuretano, poliestireno, disculpen, que son los vasos de plástico que se usan normalmente para el café o otros líquidos. Vamos a ir comentando el video. Ahí ven cómo los bomberos a los 7 segundos del video, 8 segundos del video, hacen la ignición generan el fuego y vamos a ver cómo se desarrolla el incendio en ambas bodegas y lo que va a suceder posteriormente. Acuérdense que el incendio en la bodega de la derecha tiene rociadores y en el de la izquierda solamente tiene detección de humo, detección de incendio. Lo que pueden ver muy gráficamente con el video es la velocidad con que el incendio se desarrolla dentro de la bodega, cómo crece exponencialmente y va subiendo hacia
hacia arriba, subiendo los niveles de las estanterías y alcanzando el nivel de techo, donde vamos a ver que ahora actuó el rociador en la bodega de almacenamiento, y lo que me gustaría comentar es cómo el rociador ataca el incendio, y para hacer gráficos es como un martillo que le esté dando un clavo, lo va achacando, lo va dando contra el suelo, mientras que del lado izquierdo vemos cómo el incendio se desarrolla y probablemente la detección haya funcionado, probablemente antes que los rociadores automáticos haya enviado la señal al panel de incendio correspondiente, y probablemente el cuerpo de bomberos local esté en camino hacia el depósito. Sin embargo, vemos del lado derecho cómo el rociador está controlando el incendio, y si ustedes se imaginan estanterías anexas a la que está incendiada, lo que va a suceder es que el rociador va a premojar esa estantería y por consiguiente va a controlar el incendio solamente en ese sector, mientras que del lado izquierdo ven cómo el incendio se desarrolla y a esta altura sería incontrolable. Y si se imagina la misma situación con estanterías cercanas a la incendiada, podría ser que se vean afectadas y también estén con un conato de incendio. También es interesante mencionar que aquí en el video no se menciona, es que del lado derecho muy probablemente se entere el dueño de la bodega y quizás su asegurador, mientras que del lado izquierdo es un incendio que puede salir en las noticias, puede tener mucha prensa, y algo muy importante para destacar es que a esta altura del incendio la temperatura en el techo seguramente supere los 550 grados, y menciono esa temperatura exacta porque es la temperatura a la cual el acero empieza a perder su capacidad portante, o sea que tiene riesgo de colapso. Y por lo tanto, si ustedes han estado en bodegas comunes en Latinoamérica, la mayoría se hace de acero, se hace de metal, entonces este incendio puede ser muy posible de causar de una fatalidad por colapso del techo, o cosas que hemos visto en la noticia o mismo hemos presenciado. Ahora al final del video van a ver cómo queda del lado izquierdo y del lado derecho las situaciones del incendio. Vamos a ver cómo el total consumo ocurre con una bodega sin rociadores, y del lado derecho vamos a ver cómo queda la mercadería prácticamente intacta. Esto es algo que es bastante impactante, bastante gráfico, y bueno, nos da la idea de la importancia que tienen los rociadores dentro de una bodega. Y esto quiero comentarlo sin entrar en discusión de cuándo es necesario o no contar con rociadores automáticos en este tipo de ocupaciones. Eso obviamente lo dejo a la reglamentación local, y cada país tiene su reglamentación en cuanto a la necesidad o no de contar con rociadores automáticos. Por ejemplo, en FPA 1, que es la norma que se aplica en varios estados de Estados Unidos, tiene sus requerimientos para bodegas de almacenamiento. No así la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana en Estados Unidos, que cuando uno va al capítulo de almacenamiento y va al capítulo de protección con rociadores, te dice que está reservado, o sea, no lo contempla. Bien, entonces quiero dejar claro estos 3 puntos del video. Primero, que los incendios se desarrollan con gran rapidez. Vimos que era un incendio que se desarrolla de forma exponencial. Luego, que los rociadores permiten controlar el incendio a tiempo. Aquí también habría que hacer el comentario que el sistema de rociadores tiene que estar bien diseñado, bien instalado y bien mantenido para que esto suceda. Y un comentario que se desprende de los 2 anteriores es que sin rociadores automáticos, atacar el incendio representa un gran desafío, y como hablábamos también de la temperatura del techo, puede ser una fatalidad que pueda ocurrir por no contar con rociadores. Dicho esto, también quiero hacer algunas menciones a las tendencias que hay en los depósitos, en las bodegas de almacenamiento, donde cada vez, por un tema obviamente económico, de ahorro en costos por metro cuadrado, de ganancia por cantidad de mercadería almacenada, se generan almacenes, se generan depósitos con mayor altura, donde cada vez la mercadería se estima a mayores alturas, y esto presenta
como ustedes podrán imaginar, un gran desafío para la protección contra incendios. Además de las bodegas de gran altura y de tener estivada mercadería a cada vez a mayor altura, lo que sucede es que se introducen nuevos productos. Y lo que está pasando hoy en día es que cada vez se almacena mayor cantidad de plástico, ya sea en la mercadería propiamente dicha, en el packaging o en el embalaje o envoltorio de la mercadería. Y esto hace que el desafío de incendio se acreciente. Es decir, atacar o controlar un incendio de un plástico sería mucho mayor el requerimiento hidráulico a controlar un incendio de una mercadería tradicional, un papel, una madera. Dicho estos dos puntos de la claridad de la necesidad o el beneficio de contar con rociadores en bodegas y además ver los desafíos que puede presentar a la protección contra incendio, el avance o la tendencia en las bodegas de crecer cada vez más, tenemos el desafío en cuanto al diseño y la revisión de los sistemas de rociadores automáticos. Y a esto me refiero a una pregunta crucial que cualquiera que trabaje en este rubro debe hacer, que es que el diseño del sistema de rociadores sea el adecuado para proteger al riesgo. A esto me refiero, por ejemplo, a saber si estamos protegiendo un plástico, si lo hacemos de forma adecuada, o si estamos protegiendo una comodidad convencional, si lo estamos haciendo de forma adecuada. Y esto pasa a hacerse una segunda pregunta, que sería si el desarrollo de ese diseño está sobredimensionado o subdimensionado. Y para eso lo que tenemos a disposición son la normativa, es la norma que nos dice para qué riesgo tener tal criterio de diseño. Y esto es muy importante y es uno de los objetivos de la norma, porque sobredimensionar un diseño sería contraproducente para el cliente que nos está contratando para que le hagamos un servicio, le hagamos un diseño, o mismo revisar un diseño de sistemas rociadores automáticos. Y subdimensionarlo, lo que haría, sobredimensionarlo, lo que haría es que, disculpen, subdimensionar el sistema, lo que haría es que, obviamente, cuando haya un incendio, quizás el riego no se pueda proteger. Bien, pasando a otra complejidad en cuanto al diseño y la revisión del sistema de rociadores automáticos, quiero destacar la cantidad o el porcentaje de la norma, la NFPA 13, que se le dedica al diseño. Y aquí vemos el 30%, es decir, la norma tiene un 30% que está dedicado a protección de bodegas en su cuerpo normativo. ¿Esto qué quiere decir? Que uno cuando entra a buscar la norma, si no conoce la norma, va a ser un poco un desafío bucear entre los diferentes capítulos. Después quiero detenerme en las 7 clasificaciones de mercadería típicas que hay y además los riesgos especiales, más clasificaciones que hay de mercaderías, lo que hace que clasificar un producto en un primer momento, en un inicio, parecería sencillo, aunque cuando uno empieza a hilar fino en las definiciones y en las clasificaciones que tiene, se da cuenta que no es tan fácil, no es tan sencillo. Luego tenemos otro punto que refiere a los arreglos del almacenamiento. Por ejemplo, en el video de FM Global veíamos que la mercadería estaba estivada en racks o en estanterías, como sería la traducción al español. Pero después vemos en la norma que hay un montón de arreglos de almacenamiento más, que lo que nos hacen es tener mayores opciones y posibilidades. Luego, tratando de cuantificar un poco más la complejidad que tiene hacer un diseño o una revisión de un sistema de rociadores automáticos, en base a la NFPA 13, y quiero ser puntual en esto, porque estas tecnologías, si uno, por ejemplo, diseña con FM Global, no las tiene, 3 tecnologías de rociadores diferentes para diseñar mediante NFPA 13. Me refiero a CMDA, CMCA y ESFR. Y luego tenemos, una vez que decidimos qué mercadería estamos almacenando,
de qué forma la activamos, podemos seleccionar el tipo de rociador, pero luego vemos que tenemos un montón de opciones, mismo para un único rociador, de proteger la bodega. Y ahí, por ejemplo, tenemos una cuantificación de cuántas gráficas y cuántas tablas se encuentran en los capítulos de almacenamiento de NFPA 13. Tenemos más de 15 gráficas y más de 40 tablas de criterios de diseño. Entonces, obviamente que cuantificar la complejidad de lo que es realizar un diseño, una revisión de un sistema es realmente complicado. Y ir un poquito más lejos, en otro nivel o en otro anillo de complejidad, vemos cuando entramos a alguna página de algún fabricante la cantidad de opciones que tenemos, y ahí podemos ver diferentes factores K, diferentes orientaciones, respuestas y diferentes rangos de temperatura. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos un rociador seco, un rociador intermedio in rack, rociadores colgantes, montantes y diferentes tipos de temperatura. Todo eso es lo que uno puede encontrar en el mercado que ofrecen los fabricantes. Entonces, en el momento de decidir o de seleccionar el rociador, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos seleccionando, bien seguros que ese rociador cumple con el objetivo principal que hablamos en alguna lámina anterior de proteger el riesgo y de forma correcta, sin sobredimensionarlo o subdimensionarlo. Aquí el último punto que quiero hablar de la complejidad, y esto se relaciona con el tema de los avances en las alturas de las bodegas y en la mayor altura de estibarlo, es cómo la protección contra incendios ha ido acompañando este crecimiento. Ahí vemos en el lado izquierdo un K5.6 y luego ha sido incrementándose a K8, K11.2 y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, al K25.2, que muchos conocerán un K25.2 SFR que se utiliza o lo ven en muchos diseños de almacenes, que el SFR es una tecnología de rociador que en la década de los 80 revolucionó todo lo que es protección contra incendios. Fue fantástico para la protección contra incendios. Y luego hacer alguna mención que van a haber un K28 y un K34, que son nuevos rociadores que se han desarrollado, que se han certificado, se han probado por FM, por UL, y que lo que permiten es tener mayores alturas protegidos solamente con rociadores a nivel de techo, sin rociadores intermedios. Y para que ustedes tengan una idea de, por ejemplo, esta frase que dice nuevas tecnologías se desarrollan día tras día, el K34 salió ayer al mercado, para que ustedes tengan en cuenta los avances y cada vez hay más posibilidades de diseño y de selección de rociadores. Bueno, dicho esto, viendo la complejidad que tiene hacer un diseño, hacer una selección de un sistema de rociadores automáticos, lo que vamos a hablar ahora un poquito es del curso que va a ser dictado en modalidad StreamSong los días 23, 24 y 25 de junio, con una carga horaria de 18 horas, y va a ser una certificación SAT FPI a través de EngineZone. Aprovecho a agradecerle el espacio que nos brindó para este webinar. Y un poquito contarles la modalidad StreamZone, es parecido a cómo estamos manejando el webinar, pero va a ser en vivo, lo que hace una interacción muy dinámica, de ida y vuelta entre el instructor y el participante. Y tiene bastantes herramientas la plataforma en la cual vamos a desarrollar el curso, que permite hacer interactivo, hacer muchos ejercicios, hacer preguntas múltiple opción, profundizar en los temas que vamos a ver en el curso y los conceptos. El curso se va a enfocar en estos cinco capítulos de NFPA 13. No sé si recordarán que les comenté que NFPA 13 tiene un 30% de su cuerpo normativo dedicado al almacenamiento. Son estos 5 capítulos. Nos vamos a enfocar en NFPA 13 y además vamos a ver el enfoque en bodegas, en almacenamiento que le da FM Global. Vamos a estar trabajando con estas 3 normas que ven ahí, o guías de diseño, mejor dicho, que también son muy nuevas. Si ven, la FM 8.1 salió en abril del 2020, o sea que vamos a estar con la última actualización de la normativa aplicable. Y es muy importante que lo diga en el webinar y que lo vamos a ver en el curso en reiteradas ocasiones, es que NFPA y FM son diferentes y, lo que es más importante, son independientes. En el curso nos vamos a hacer estas 4 preguntas
qué mercadería está siendo almacenada, cómo se está almacenando la mercadería, cuán alto se almacena la mercadería y qué tan alto es el techo de la bodega. Y ustedes se preguntarán, pero estas consultas no son tan complicadas. Bueno, déjenme decirles que estas consultas, estas preguntas son críticas y no son tan sencillas de responder como uno en un inicio se piensa, ¿no? Bien, el curso va a estar dividido en 3 módulos. El primer módulo va a hablar de los conceptos básicos. A mí me gusta decirle los ingredientes que necesitamos para ponernos a cocinar, en una especie de analogía con culinaria. Y vamos a ver clasificaciones de mercaderías desde el punto de vista de NFPA y FM. Vamos a ver conceptos de arreglos de almacenamiento. Vamos a ver otros aspectos que influyen en la protección de bodegas. Por ejemplo, vamos a hablar del encapsulado, vamos a hablar de los espacios libres de almacenamiento, vamos a hablar de los venteos de humo, de cortinas de tiro, vamos a hablar de un concepto que hace un tiempo atrás se ingresó en lo que es el depósito de almacenamiento, que son los ventiladores HVLS de alto volumen y baja velocidad, que lo que hace en la industria es ahorrar muchísimo en energía, pero eso afecta a los sistemas de rociadores automáticos. Y bueno, y luego vamos a hacer una visión de NFPA y FM Global, donde ustedes van a darse cuenta de que son diferentes e independientes. Bien, los módulos 2 y 3 van a ser bastante aplicativos. Vamos a hablar de los diferentes criterios de diseño, si seleccionamos rociadores CMDA, si seleccionamos rociadores CMCA o SFR. Vamos a hablar de los suministros de agua disponibles o que nos permite la normativa y los requerimientos para chorros de manguera. También vamos a ver posibilidades de diseños alternativos. A esto me refiero a diseños, por ejemplo, con rociadores de cobertura extendida que podemos encontrar en el mercado y a los criterios de diseño que nos da la normativa FM Global. Bien, el finalizar el curso que estamos presentando o que vamos a dar posteriormente a este webinar los días 23 a 25 de junio, vamos a dar los conocimientos y las herramientas para entender y aplicar los principales conceptos sobre la protección de bodega mediante rociadores automáticos. Por ejemplo, en el webinar vimos que la presencia de un rociador es importante, pero también vimos que puede ser requerido o no por la reglamentación local. Y cuando es requerido, tenemos un montón de desafíos en los cuales vamos a tener un enfoque en el curso para tratar de resolverlos. También vamos a aplicar y revisar los requisitos de diseño específicos, como dijimos, para diferentes tipos de rociadores, las diferentes tecnologías que hay, para diversas clasificaciones y arreglos de almacenamiento. Y finalmente vamos a entender las metodologías para obtener caudales teóricos de diseño, y aquí es importante mencionar que este curso no contempla realizar cálculos hidráulicos o entender cálculos hidráulicos, sí alcanzar a obtener un caudal teórico que nos va a permitir tener noción de la reserva de incendio que precisamos, de la bomba contra incendio que precisamos, etc. Pero es importante destacar que no vamos a tener un módulo para cálculos hidráulicos. Bueno, finalmente, invitarlos al curso, ya seas diseñador, instalador, revisor o la persona que contrata un diseño o una instalación, este curso es para ti. Obtendrás una comprensión completa respecto a los conceptos que aplican a los sistemas de rociadores automáticos que son adecuados para proteger bodegas de almacenamiento. Bueno, finalmente darle las gracias a los que hayan sobrevivido al webinar y llegado al final, les agradezco sinceramente y felicitarlos de que estén aquí. Eso quiere decir que tienen ganas de aprender, de capacitarse, de crecer profesionalmente y obviamente si es en protección contra incendios, que es la pasión que muchos tenemos, mucho mejor. Bien, Catherine, no sé si quieres o si hay alguna pregunta. Sí, agradecemos al instructor por su presentación el día de hoy. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Tenemos al participante Jorge Alaya, que indica con respecto al video en cuestión, ¿poseía dispositivos de rociadores entre cada nivel de las estanterías? No, únicamente tenía rociadores a nivel de techo, no tenía rociadores intermedios o en racks. Por eso se vio que el incendio subió hasta el último nivel y recién ahí se vio un patrón de descarga de agua. Ok, perfecto.
Esperamos que esa consulta haya sido aclarada. También tenemos una pregunta de David Reinaga. Dice, en un almacén con rociadores, ¿su instalación depende de todo el área a proteger o es factible solo considerar las áreas específicas que se encuentran en el material combustible, sin considerar pasadizos o espacios vacíos donde no están los racks? Es decir, considerarlo como espacio oculto según 4.1 de la NFPA 13. Bueno, para responder esa consulta deberíamos ver en detalle el proyecto o el depósito al que hace referencia. Generalmente se protege todo el almacén, todo el depósito, inclusive los pasillos, pero pueden haber omisiones o permisividades en la normativa que nos permitan no proteger esos espacios. Pero para dar una respuesta concreta, deberíamos ver todas las variables que tiene el proyecto. Muy bien, gracias, ingeniero. Esperamos que la consulta del señor David haya sido absuelta. Continuando, tenemos al señor Carlos Rodríguez, quien pregunta si en el curso se tomarán los techos de almacenes con techos curvos. Sí, vamos a hablar sobre almacenes curvos, vamos a hablar el tema muy importante en depósito, que es la inclinación del techo. Como muchos sabrán, una inclinación del techo de más de 2 en 12 o 9,6 grados no permite, por ejemplo, en FPA proteger ese tipo de techos, pero hay algunas variables que se pueden considerar y algunas alternativas al respecto. Vamos a estar tratando techos inclinados y techos curvos. Muy bien, esperemos haber respondido esa consulta. También tenemos una consulta de Alex Torres. Dice, para hacer un buen diseño de un sistema de rociadores, se tiene que hacer un cálculo de carga de fuego. ¿Podría indicar para hacer el cálculo de carga de fuego de diferentes materiales, está tabulado o especificado en alguna norma o algo parecido? Bueno, típicamente la carga de fuego es un concepto que uno ve mucho en las reglamentaciones de los países en Latinoamérica. Sin embargo, NFPA no hace un cálculo de carga de fuego, lo que hace en el caso específico de bodegas es clasificar la mercadería y a partir de esa clasificación de mercadería en base a definiciones, en base a pruebas, lo que se hace es obtener el criterio de diseño. Ok. Continuando con la última pregunta para finalizar, tenemos a Miguel Ángel Solano. Dicen, ¿significa que un sensor de humo no funciona bien como los rociadores automáticos en las bodegas y almacenes? No, la idea del video era mostrar la importancia de la presencia del rociador y cómo controlar el incendio. Claro que si la reglamentación local pide la instalación de un sistema de humo, un sistema de detección, obviamente que hay que cumplir con ese requerimiento, pero claro que lo que se vio en el video gráficamente es que el sistema de detección, si bien puede actuar perfectamente, va a haber un tiempo en la llegada del cuerpo de bomberos al lugar y atacar el incendio de forma manual con un incendio interior de la bodega que no está controlado va a ser mucho más complicado que atacar un incendio donde hay rociadores automáticos que controlan el incendio a un pequeño sector, a un área muy pequeña. Pero sí, la detección funciona. Obviamente que tienen eh, diferentes enfoques, una detección pasiva que un sistema de rociadores automáticos. Son cosas totalmente diferentes. Muy bien, damos gracias al ingeniero por responder a las preguntas dadas por los participantes. Con esto estaremos dando como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy y comentarles que este webinar ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 horas y les haremos llegar a los presentes el link con el video. Si requieren de mayor información, pueden solicitarla a los siguientes correos: cursos6@enginson.org o administrador@streamson.pe, los cuales encontrará en nuestro chat de la reunión. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación del día de hoy. Gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buena Bueno, tarde.
Muchas gracias, Catherine, y saludos para todos y muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Saludos a todos.